Bueno, pues muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a este acto de presentación del libro de José Elguero, Ciencia, Magisterio y Compromiso Social. En primer lugar, quiero agradeceros a todos vuestra presencia en este acto y también agradecer de manera muy especial al vicerrector, a César, que tiene entre sus competencias nuestro servicio de publicaciones por la edición y publicación del libro, yo diría, en un tiempo récord. Bueno, creo que el profesor Elguero no necesita presentación en este centro. Como sabéis, es doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha. Un aula de este centro lleva su nombre y en ese aula está su biblioteca, que nos donó hace ya algunos años. Pero sí quería destacar un dato que me parece importante y que viene en el libro. Son 1.200 colaboraciones nacionales e internacionales. E imaginaros lo que eso supone de establecimiento de redes, de colaboración con grupos, de intercambio de conocimientos y de formación de doctorados y postdoctorales. Se estructura en dos partes. La primera, que hemos llamado Ciencia y Magisterio, se incluye sus lecciones magistrales como doctor honoris causa por las Universidades Autónomas de Madrid, Castilla-La Mancha, Alcalá de Henares, Zaragoza, Oviedo y la UNED en España. En Francia, Marsella y Montpellier, y en Rusia, San Petersburgo, la universidad donde trabajó Mendeleev. La segunda parte, que hemos titulado Ciencia y Compromiso Social, se recoge un conjunto de artículos, conferencias y entrevistas. En todos estos documentos se aprecia su trayectoria, su idea de la ciencia en general, de la química en particular, situación, su recorrido histórico y perspectivas de futuro, y sobre todo su compromiso con la ciencia y con la sociedad. Que nadie decide qué queda para la posteridad. No sabemos cómo será el futuro, cada vez es más difícil de predecir, pero fundamentalmente el futuro lo tenéis que decidir los jóvenes, tenéis que, basados en lo que ya hay, modificar lo que sea necesario o cambiarlo si es posible, apoyándose en todo lo que hay. Eso no quita mérito a los predecesores. Cada tiempo requiere una situación diferente. Tal y como se comenta en el libro, pues los viejos lo que tenemos que hacer es apoyaros y en caso de que el tema falle, pues serviros de colchón. Es un auténtico lujo disponer reunidos de todos estos discursos que, como ya se ha señalado, no solo abordan la química o la política científica, sino que están salpicados de referencias literarias, filosóficas, artísticas, cinematográficas y culturales de todo tipo. Los textos ponen de manifiesto algo que ya se menciona en la contraportada del libro, que estamos ante una personalidad que trasciende ampliamente lo que expresa el acertado título. Revelan a un verdadero homo universalis, una persona de vastos conocimientos con una extraordinaria capacidad para moverse con naturalidad entre las ciencias y las humanidades. Corría el año 1980 cuando nos anunciaron la incorporación al instituto de un investigador español procedente del CNRS francés, poseedor de un currículum extraordinario. Aquella noticia despertó una enorme expectación que, debo decir, nunca se vio defraudada. Pero sus aportaciones fueron más amplias. Otros investigadores se beneficiaron de sus profundos conocimientos sobre cuestiones fundamentales como la tautomería, a la que ya se ha referido Antonio, la estereoquímica, las técnicas espectroscópicas más avanzadas de esa época o el diseño factorial de experimentos. Comenzaré por algo muy característico, su letra. Elguero tiene una caligrafía extraordinariamente cuidada y armónica que en cierta medida recuerda a la de otro gran humanista y químico, el premio Nobel Roald Hoffmann. Se ha dicho de Hoffmann que su caligrafía y sus cuadernos de laboratorio reflejan una personalidad marcada por una profunda curiosidad intelectual, una precisión estructural y una mentalidad altamente interdisciplinaria. Sus escritos revelan a un pensador organizado, rigurosamente analítico y capaz de transformar teorías complejas en ideas tangibles. La mayoría de los que estáis aquí, que conocéis bien a Elguero, estaréis de acuerdo que esto se aplica perfectamente y en su totalidad a José Elguero. Entrar en su despacho era acceder a un pequeño refugio de serenidad,
Frente al bullicio de los laboratorios, allí reinaban el orden, la armonía y de fondo siempre la música de radio clásica. Siempre resultaba agradable discutir ciencia o conversar con él en aquel ambiente. Si tenemos en cuenta las incontables horas que ha pasado y sigue pasando en su despacho, no me sorprendería que haya escuchado cientos de veces las 106 sinfonías de Haydn y las más de 200 cantatas sacras y profanas de Bach, por citar solo a dos de sus compositores favoritos. Volviendo a Hofmann, él insiste en que la creatividad ocupa un lugar central en la química porque los químicos creamos nuestros propios objetos que luego otros estudian o contemplan. Pero él va aún más lejos. Sostiene que la formulación de teorías e hipótesis es un acto todavía más creativo, pues exige imaginar modelos capaces de explicar observaciones complejas y a menudo irregulares. Y precisamente ahí encontramos otra característica esencial del Gero. Ha hecho ambas cosas. Ha sintetizado moléculas complejas, bellas, como ha dicho Antonio, pero también desde su dedicación a la química teórica y física ha propuesto hipótesis y modelos de gran interés científico. Siempre un privilegio contar con Pepe en nuestro instituto. Todos disfrutamos de su consejo, de su ayuda y de una generosidad intelectual que nunca escatimó, ya fuera sobre cuestiones químicas, científicas o simplemente sobre asuntos personales. Existe un kotowaza, seguro que solo el Gero sabe lo que es, para el resto es un proverbio japonés, que dice que mejor que 1000 días de estudio diligente es pasar un día con un gran maestro. Pues bien, en el Instituto de Química Médica hemos tenido la fortuna de disfrutar no de un día ni de 1000 días, sino de casi 50 años, junto a un gran maestro. Su toma de posesión de la medalla académica número 8 en 2004, José Elguero Bertolini habló de metodología de la investigación, los ejemplos de Freud y Cajal. Una pieza de contenido muy necesario, creo yo, para cualquiera a quien concierna o le interese el oficio de investigador. Nada que ver en la forma y todo que ver en el fondo con el de ingreso de Cajal en nuestra misma academia 107 años antes. Cuando llegó el presidente Elguero, en el 15, hasta el ánimo estaba en declive. Él se puso en marcha inmediatamente con la serenidad que le es propia a la búsqueda y reactivación de los escasos fondos privados existentes y con la ayuda de un académico concreto y de algunas generosas personas externas. Así, y con el apoyo de todos, estimuló la creación de la Asociación de Amigos de la Academia, que fue una vía complementaria de subsistencia y también de impulso anímico. La sutileza con que nos gobernó Elguero no mermó su fuerte impacto en la institución. Nos escribió unas pocas cartas que guardo, todas con detalles interesantes y visión estratégica. La primera fue escrita recién asumido su cargo, en octubre del 2015. La tituló Algunas consideraciones sobre la Real Academia de Ciencias. En ella hace una descripción particular de la academia. Se basa en un sencillo y riguroso análisis de datos y señala 3 puntos importantes que somete a reflexión. En primer lugar, el que denomina punto cero, que dice, literal, no voy a hablar de problemas de género por muy evidentes. Yo les aclaro, éramos 3 mujeres académicas en aquel momento. En el siguiente punto, tras mostrar 2 figuras originales con sendas curvas muy ilustrativas, concluye: ambas figuras muestran que cada vez los académicos son elegidos con mayor edad.
No dice que esté bien ni que esté mal, pero la edad va en el sentido contrario al deseable. Ahí queda eso. Luego presenta a todo color unos mapas de España con sus comunidades autónomas, donde muestra el número de académicos que procede o trabaja en cada una de ellas. Se ven números tan sorprendentes como que hay un único académico numerario catalán o que trabaje allí. En este caso era una mujer. De Madrid hay 32, había en aquel momento 32, en la Comunidad Valenciana 7, etc. Andalucía 6. No hace nada más que mostrarlo, pero da mucho que pensar. Seguramente él tenía claro lo que nos quería trasladar. Y luego también analiza las subvenciones públicas, mostrando que con esta derivada en la que estábamos y así la institución no podría sobrevivir. Su sutil pero clarísima estrategia impulsó e inspiró las ideas básicas de los nuevos estatutos que aprobamos casi por unanimidad, con él también, en 2020, y que están transformando la academia por donde señaló el presidente Helguero y poco más. Fue un gran académico y un grandísimo presidente. Gracias. Al principio de la Odisea, cuando Ulises parte para Troya, confía la educación de su hijo Telémaco a su mejor amigo, que se llama Mentor. Pues el profesor Helguero, sin él saberlo entonces, ha sido mi mentor desde que comencé mi tesis doctoral y cayó en mis manos un texto suyo referente a la situación de la química en España y en particular de los aspectos que me importaban de la química orgánica. Leyendo al profesor Helguero me convencí de que si me empeñaba en ser un buen químico orgánico, posiblemente estaba tomando la dirección equivocada. Tenía que abrir el foco y expandirme a otras áreas. Y fue esa mentoría la que me llevó a la química teórica, computacional, química médica y más recientemente a la física de partículas. Yo soy uno de estos 1.200 colaboradores que han trabajado en un momento u otro con el profesor Helguero. En este caso fue por una correspondencia acerca de un problema que le tenía intrigado y en el que nos pusimos a trabajar también con Ivonne Alcorta, y eso me llevó a mis primeras incursiones en el campo de la fotoquímica en el visible y en la captura de nuestra primera intersección cónica en procesos diabáticos. Es una cosa muy técnica, pero que ahora ocupa un lugar muy importante en la química actual, la fotoquímica en el visible, y precisamente el reto que lanzó el profesor Helguero fue el que nos abrió todavía un campo en el que no habíamos trabajado. Por tanto, esto es un ejemplo de cómo no se trata de meras colaboraciones, sino de incursiones profundas en áreas de la química en la que uno podría no estar trabajando, pero que el reto planteado te obliga a expandir tu campo de interés. Estoy seguro de que esta experiencia personal mía, les pido disculpas por hablar de algo tan personal, pero estoy seguro de que en esos 1.200 colaboradores habrán tenido sensaciones muy parecidas a las mías. Yo soy de los que piensan que los científicos, académicos, debemos involucrarnos de un modo u otro, tarde o temprano, en la gestión de la ciencia. Porque si no lo hacemos, otros la gestionarán y posiblemente con una visión menos comprensiva hacia la comunidad investigadora, porque la ciencia
está llena de códigos difícilmente trasladables a otros campos de la vida social. Y en ese sentido, como gestor de la ciencia, también he sabido siempre que podía contar con la generosidad del profesor Elguero, incluso a veces en la resolución de problemas serios que cuya solución solamente ha sido posible gracias a su profunda humanidad y su profunda comprensión de la naturaleza humana, que deriva, como bien ha planteado Pilar Goya, de su campo de visión que abarca más allá de la frontera entre las ciencias y las humanidades. Bien, el presente de ahora, que sí es lo que existe, el presente de ahora es el futuro de entonces. Y ese presente es ahora mejor y con muchas más posibilidades gracias a la tremenda contribución del profesor Elguero. Por tanto, desde mi profunda admiración, y quisiera expresar aquí mi agradecimiento a José Elguero por todo lo que ha hecho por todos nosotros. Muchas gracias, eskerrik asko. El leer algunos de estos pasajes me ha llevado a pensar de alguna manera cómo la ciencia la entiende el profesor Elguero como un proyecto colectivo, como construcción institucional y con un compromiso de la sociedad. Desde este ángulo institucional en el que me toca brindarles y compartir con ustedes algunas palabras, he querido centrarme y bucear en uno de los discursos que él ha tenido la generosidad de ceder en este libro y que corresponde también con un momento fundamental y fundacional en la evolución de nuestra institución, del CSIC. Y he seleccionado por ello el discurso de 1983 en el que él tomaba parte pasaba a formar parte como presidente del CSIC en ese momento. Paralelismo entre aquel CSIC de 1983 y el CSIC actual. Encuentra una reflexión estructural sobre la institución científica en un momento de cambio histórico. El profesor Elguero hablaba entonces, y seguro que les va a ser familiar, de la necesidad de redefinir la relación del CSIC con el Ministerio, de situarlo no como un mero organismo administrativo, sino como un actor con capacidad de orientación estratégica dentro del sistema científico nacional. Era un momento en el que la institución debía afirmarse como sistema, pero también como servicio público. Se articula institucionalmente la ciencia para que sea al mismo tiempo excelente, coherente y útil al país. El profesor Elguero hablaba también de una administración que debía dejar de ser obstáculo para convertirse en una condición de posibilidad de la ciencia, de la necesidad de avanzar hacia formas de gestión más ágiles, más adaptativas, más alineadas con la naturaleza de la propia investigación. 4 décadas después, aunque permítanme, hemos recorrido un camino de mejora, seguimos enfrentando, si me permiten, en una versión más sofisticada, esa misma tensión estructural en cómo hacer compatible el rigor de lo público con la flexibilidad que exige la investigación. El profesor Elguero señalaba con claridad que el futuro del CSIC dependía de su capacidad para atraer, formar y sostener a sus investigadores. Hoy seguimos en ese punto, profesor Elguero, con más instrumentos, más internacionalización, más complejidad en las trayectorias, pero con la misma convicción de fondo, que el talento no es solo un recurso, sino el elemento vertebrador de la institución, y que construir ese espacio implica no solo atraerlo, sino generar las condiciones para que pueda desarrollarse con autonomía, ambición y sentido. En este punto, la trayectoria de José Elguero adquiere un valor especialmente significativo, porque encarna una forma de entender la ciencia no solo como una actividad aislada, sino como parte de una arquitectura institucional más amplia. Una arquitectura que requiere coherencia, visión estratégica y, sobre todo, un compromiso sostenido con su función social. Doy fe de ello en multitud de conversaciones que he podido mantener con él en el ámbito del Instituto de Química Médica y, sobre todo, destacando la generosidad que le caracteriza. La ciencia pública no se justifica únicamente por su excelencia, sino por su capacidad de contribuir al bienestar colectivo y a la resolución de problemas complejos. Querido profesor Elguero,
Este libro nos recuerda que hay trayectorias que no solo producen conocimiento, sino que contribuyen a pensar y modelar las instituciones en las que ese conocimiento se produce. Y yo, querido profesor Helguero, le doy las gracias por ello. Y sin embargo, en ambos momentos, en el 83 y ahora, el principio sigue siendo el mismo. Una ciencia concebida como servicio público, una institución pensada estratégicamente y un compromiso firme con la sociedad. Gracias, profesor Helguero, por este libro y sus enseñanzas. Muchas gracias. Un libro que incluye un número de textos que son un vivo ejemplo de un talante universitario único y de una aproximación admirable a la ciencia y, me atrevo a decir, a la vida. Por todo ello, rector, vicerrector, mi más sincera enhorabuena por impulsar la publicación de este volumen. Y a esa trayectoria académica es a la que me quiero referir y compartir con todos ustedes algunas reflexiones. Un camino que desde el magisterio no es otro que el camino de la ejemplaridad. Un camino en el que la obra y el ejemplo del profesor Helguero Bertolini es el camino en el que las palabras, los proyectos, los pensamientos de su obra están orientados hacia el progreso de las sociedades y, fíjense, quizá lo más importante, hacia el entendimiento de quienes de ellas forman parte, que demanda y reivindica el rigor. En algunos de sus textos, él muestra su preocupación que agomía ante el avance de la pseudociencia. Afirma el profesor Helguero: ciencia hay una, pseudociencias hay muchas. Y en este camino debemos ser capaces de reivindicar las bondades del método científico, ese método científico que no solo nos permite generar certidumbres ante los desafíos inmensos y sugerentes que estamos afrontando, sino quizá lo más importante, ese método científico que impide que la mentira enseñoree la opinión pública y que la ignorancia nos conduzca a ideaciones aberrantes y disfóricas. Por eso, sí, hay que reclamar a la luz del ejemplo del profesor Helguero Bertolini el rigor. Y el rigor es el mejor antídoto frente a la información indiscriminada y acrítica. Sí, un camino, el camino del ejemplo, que abraza una ciencia interdisciplinar. En el libro se le califica con una denominación que a mí, en fin, me llega muy cerca: un hombre del Renacimiento. Y aquí se ha dicho en algunas de las intervenciones, una persona que ha logrado que la química abrace y converja con la filosofía y con muchas otras disciplinas. En diálogo, uno siempre sale más humilde. Y de nuevo, es la humildad una de las cualidades inherentes al buen investigador, esa humildad que uno siente ante la envergadura de los objetos que uno analiza, escudriña o explora. Sí, qué importante es buscar las alianzas con otras, buscar la cooperación, porque la cooperación, no lo olviden, en los momentos inciertos que estamos viviendo, la cooperación alivia el temor a la incertidumbre, la cooperación ensancha el horizonte de nuestra mirada y, lo más importante, en la construcción de ese futuro, la cooperación nos impulsa hacia el mejor futuro. El entusiasmo es una forma de inteligencia moral, me atrevo a decirlo. El entusiasmo nos hace más perspicaces, nos hace más creativos, nos hace menos rutinarios y menos pasivos. Por eso es absolutamente clave inocular entusiasmo y todo ello acompañado de un ímpetu. No del ímpetu errático, del que corre sin dirección, sino de ese ímpetu sereno que desde el horizonte, desde las alturas, otea el horizonte con visión, con criterio y con rigor. La empatía y la humanidad también es algo que a mí me llegó muy de cerca en ese camino de la ejemplaridad. La empatía no es otra cosa que colocarse en la piel de los demás, explorar sus pensamientos, impregnarnos de sus pasiones y de sus angustias. Y la empatía, tal cual aparece presente en el camino del ejemplo del profesor Helguero Bertolini, la empatía humaniza el diálogo, modera la crudeza de nuestras convicciones y, sobre todo, la empatía, fíjense, permite y facilita la convivencia. Querido profesor Helguero Bertolini, muchísimas gracias precisamente por este camino del ejemplo, donde además nos has invitado
a alentar, a activar esas mariposas de la mente, tal cual se refería Santiago Ramón y Cajal a las ideas creativas. Valores como la criticidad, perseverancia, la intuición, el rigor, el respeto y la concordia. Precisamente esa semilla es la que me van a permitir, en un tono más personal, constituye un referente para mí, y en nombre de la comunidad universitaria de la UNED, a la que tengo el honor de representar, hoy quiero expresarte nuestro reconocimiento, nuestro respeto y, sobre todo, nuestra gratitud por tu ejemplo. Muchísimas gracias. Tengo que decirles como preámbulo que los seres humanos tienen dos cuerdas vocales y yo solo tengo una. Así que la voz puede desaparecer bruscamente. No lo controlo, vaya, o sea que, bueno. Lo que se llama exordio en los discursos, lo que hoy estamos celebrando no hubiera ocurrido sin la amistad de Antonio, de Enrique, sin la ayuda de María, de Esther y Manuel Rodrigo y sin la generosidad del señor rector. Hoy he escuchado unos elogios que naturalmente me han emocionado. En algunos momentos no he reconocido bien a la persona de quien hablaban, pero bueno, supongo que hablaban de mí. En todo caso, a todos vosotros, a todos ustedes, muchísimas gracias. No olvidaré este día. Escribe Marcel Pagnol en su libro de memorias que se llama La gloria de mi padre. Cito, es muy difícil hablar de uno mismo. Queremos de todo corazón todo lo malo que un autor dice de sí mismo. Solo admitimos lo bueno cuando tenemos pruebas y lamentamos que no haya dejado esa tarea en manos de otros. Cuando yo llegué a Montpellier en 1958, mi único patrimonio era un título de licenciado, convención sobresaliente, muy lejos de las matrículas de honor y los premios extraordinarios que distinguían a personalidades como José Lladó, el fundador de Técnicas Reunidas, a José Luis Antoñanzas, a Pilar Alvear y algunas de las personas que están en esta sala, algunas de ellas muy cercanas. Mi director de tesis era un joven profesor titular de la Escuela de Ingenieros Químicos llamado Robert Jacquier. Mi nivel en lenguas extranjeras no era lo bastante bueno como para darme cuenta de que hablaba el francés con acento y ni de que hablaba el alemán sin ello. Muchos años más tarde me dijeron que era un joven judío húngaro que unos franceses escondieron y cambiaron de nombre para evitar que lo deportaran a Alemania a un campo de concentración para ser ejecutado. Él me enseñó a redactar un trabajo científico respetando dos normas. Primera, una publicación científica debe tener el máximo de contenido con el mínimo de palabras. Una publicación científica debe enviarse a publicar cuando alcance el 95% del nivel óptimo. También tardé mucho en saber que este último consejo era su versión de lo que se conoce como principio de Pareto o ley de Zipf-Mandelbrot, de la cual ejemplos representativos son el que el 20% de los italianos tienen el 80% de las tierras, eso es de Pareto, o que el 20% de los clientes compran el 80% de las mercancías, eso es de Zipf. Son leyes asintóticas que nunca llegan al 100% y aún menos al 1000 por 1000. He intentado respetar el primer consejo toda mi vida, aunque eso haga difícil publicar con autores más minuciosos. No lo he respetado en los textos de este pequeño volumen, quizá porque estaban escritos para ser escuchados, no para ser leídos. Hace poco leí horrorizado que las librerías no venden ni un solo ejemplar
del 50% de los libros que ofrecen. Me dijo mi sobrino Ignacio Olguero que en España se publican unos 90.000 libros cada año. Yo no sé lo que se puede concluir, que cada año hay en España 45.000 libros que no lee nadie. Eso no es verdad, pues muchos libros se difunden por otros circuitos diferentes que las librerías, pero aún así. Yo espero no ser el único en esta sala. Tengo publicaciones que no cita nadie. Puede que alguien las haya leído, pero no las ha considerado dignas de ser citadas. Las miro y me digo, no están tan mal. Me duele y pienso que las he abandonado, que no he hecho lo bastante para salvarlas. Tienen una vida propia. Ya no son solo de los lectores. Aunque me dé vergüenza, les tengo que pedir que estas memorias no vayan a engrosar el capítulo de libros que no ha leído nadie. Dice Rosa Montero que un libro es como un contrato entre el autor y el lector. Uno escribe pensando en el lector que lleva dentro. Escribes o intentas escribir el libro que te gustaría leer. No puedo pretender que estos discursos cumplan las condiciones de Rosa Montero. No son obras de ficción, pertenecen más al género de la autobiografía. Son audiolibros. En la Academia de Ciencias, a la salida del acto de toma de posesión, se entrega al público el discurso leído, generalmente en versión más extensa. Nadie los lee, bueno, casi nadie. De los cientos de libros con sus discursos, solo el de Cajal se edita continuamente y es un verdadero bestseller. Reglas y consejos sobre investigación científica, los tónicos de la voluntad, discurso leído con ocasión de la recepción del autor en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el 5 de diciembre de 1852. Los discursos son una de las raras ocasiones en las que personas calladas, como yo, tienen la oportunidad de hacerse oír. Escribe Josep Pla en el Cuaderno Gris, escrito entre el 8 de marzo de 1918 y el 15 de noviembre de 1919. En mi opinión, la forma más concreta y agradable de la independencia es poder vivir sin necesidad de escuchar a nadie. Así que hoy mi agradecimiento es doble. Me están escuchando, ahora pidiéndoles que escuchan y lean. Mañana. Lo segundo no sé si lo harán. Pero por su paciencia y generosidad de escucharme ahora, muchísimas gracias. Para una universidad como la nuestra, que está cumpliendo 40 años, poder haber editado tu libro de discursos creo que es una oportunidad única y sobre todo pensando en la gente más joven que se inicia en la actividad investigadora. Creo que es un lujo que no podíamos rechazar, ¿eh? Y gracias, por tanto, a las personas que habéis hecho esto posible y sobre todo a ti por darnos la oportunidad. Yo estoy emocionado porque creo que es una grandísima oportunidad para nuestra gente joven y no tan joven. Cuando yo me presenté a rector la primera vez en esta universidad, hay algo que me ilustraba y que me miraba, me escuchaba todas las noches. Hay un trabajo perfecto, maravilloso, que es conversaciones con presidentes del Consejo, que después se transforma en un libro. Yo todas las noches, para motivarme, me veía su vídeo. Es verdad. Le hacen una serie de preguntas sobre el futuro, el presente y el pasado, la actividad investigadora, de la política científica en nuestro país. Y creo que para mí eso fue un estímulo en los momentos de duda que los tuve. Así que gracias por ser mi mentor, como el de otras muchas personas, estoy convencido, en la parte vinculada a la gestión de la política científica en nuestro país. Yo voy a leer una parte del discurso que pronunciaste en 1983
como presidente del Consejo. Una parte que Ana no has leído. La voy a leer, hace referencia al Consejo. Ya os adelanto que no lo podemos aplicar las universidades, y del 83, cada uno que piense si sigue estando en vigor. El porvenir del Consejo no puede decidirse por un grupo pequeño de personas aún dotadas de la mejor voluntad. El porvenir del Consejo depende de todo su personal y cada uno debe preguntarse, en conciencia, si está contribuyendo debidamente al desarrollo de la investigación científica española. Se puede contribuir indebidamente a esta tarea aun cumpliendo el horario, si se limitan a trabajar rutinariamente, sin inquietud, sin poner en duda sus propias líneas de trabajo. Un investigador digno de ese nombre es una persona que nunca olvida completamente el problema a resolver, que de cualquier actividad que realice, que de cualquier información que reciba, obtiene siempre algún elemento que contribuye a la realización de su proyecto de investigación. Visionario y valiente, entre otras muchas cosas. Yo creo que eso sigue teniendo vigencia y no me voy a meter hoy en líos, ¿no? Soy de meterme en líos, pero creo que es una reflexión que sobre todo debemos actualizar. Y voy a acabar con una frase de Elguero, que para mí es paradigmática, y que yo también aprendí de esos vídeos de conversaciones con presidentes del Consejo. Decía Elguero, que más vale vivir en la contradicción que instalarnos en la complacencia. Una verdad como un templo. ¿La repito? La puedo repetir, porque tiene muchas connotaciones que nos afectan también a nuestra universidad. Decía Elguero, más vale vivir en la contradicción que instalarnos en la complacencia. Nada más, muchísimas gracias, enhorabuena, y como decía Ricardo, el rector de la UNED, en representación de la Universidad de Castilla-La Mancha, y creo que hoy también puedo decirlo, en representación de todo el sistema universitario español, como presidente de la CRUE, pues nos sentimos orgullosísimos de ti, profesor. Gracias.